Les invito, hermanos, para que busquen en su Biblia el pasaje de Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Como ustedes saben, estamos siguiendo la secuencia de los pasajes del Sermón del Monte y estamos aprendiendo lo que el Señor nos habla en estos pasajes, sobre todo en el capítulo 7. En estos últimos versículos, en los últimos domingos, hemos aprendido sobre tener cuidado de no ser falsos nosotros, ¿verdad? De cuidarnos de no ser falsos, de no seguir falsas enseñanzas, de poder entrar por la puerta estrecha, es decir, obedecer a Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de, si vamos a confesar a Dios, si decimos que seguimos a Cristo, que no solamente sea de labios para afuera. Quiero invitarles para leer todos juntos a una sola voz estos 3 versículos. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un pasaje fuerte, es un pasaje también que a veces se ha malentendido porque la gente piensa, bueno, ¿cómo puede alguien ser usado por Dios para después ser rechazado por Dios? ¿Cómo puede alguien hablar de Cristo y después perderse en el infierno? Recordemos que en los versículos anteriores está hablando de los falsos profetas, de los falsos cristianos, que si vamos a entrar por la puerta estrecha, que es la obediencia a Dios, entonces necesitamos guardar nuestro testimonio y no camuflajearnos como buena lagartija, ¿verdad?, en el mundo, sino dejar ver el evangelio de Cristo a través de nuestra voz, a través de nuestras acciones. Por eso el Señor añade en estos 3 versículos esto: no todo el que me dice Señor, Señor. Hoy mucha gente clama a Dios y le dice, Señor mío, Padre mío. Muchísima gente clama a Dios, pero no quiere decir que le esté obedeciendo. Muchísima gente clama a Dios y hace oraciones y las lee o las manda por WhatsApp o por el Face o por internet. Y mucha gente hace oración clamando a Dios, pero no quiere decir que hagan la voluntad de Dios. Mucha gente es usada por Dios para llegar hacia el necesitado, para hacer alguna oración, para proveer, para consolar, para animar. Mucha gente es usada por Dios, pero no quiere decir que esa persona que está siendo usada por Dios sea obediente o sea fiel, crea o esté sirviéndole al único y Dios verdadero. ¿Acaso la Biblia en Isaías no llama a Ciro, el persa, el siervo, un siervo de Dios? Dios mismo dice, ahí está Ciro, mi siervo. Porque Dios lo usó, porque Dios lo usó para liberar a su pueblo y para que regresara un remanente, ¿verdad? Y para que comenzara otra vez la reconstrucción de Jerusalén, los muros y el templo. ¿Acaso la burra de Balaam no le dijo a este hombre, a este falso profeta, que estaba haciendo mal? Entonces, entendamos que por medio de este pasaje de la Escritura, Dios quiere que entendamos que no basta con llamar a Cristo Señor, Señor, sino que lo más importante es hacer su voluntad, es obedecerle para que nuestras expresiones que salen de nuestra boca coincidan con nuestro testimonio. Yo le digo Señor, Señor, a Dios, pero luego voy
y demuestro que no es cierto, que no es mi Señor, que a lo mejor mi trabajo es mi Señor, que mi familia es mi Señor, más importante que Dios, u otras cosas son más importantes que Dios. Aquí hay otra versión que dice Señor y dueño, donde esta repetición, Señor, Señor, nos habla de lo más importante. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que expresa que yo soy su dueño, que yo soy lo primordial, entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece. Por eso el mismo Jesús nos dice que por sus frutos los conoceremos más adelante en este evangelio. Si recordamos un poco entonces los versículos anteriores, nos daremos cuenta que no basta con llamar a Cristo nuestro maestro. Necesitamos vivirlo. Judas le llamaba maestro a Jesús todos los días. Judas le llamaba rabí a Jesús todos los días y sabemos cómo terminó él. Por eso tengamos cuidado de no convertirnos nosotros en falsos maestros, en falsos cristianos. Dejemos que nuestro buen ejemplo fluya. Dejemos que nuestro buen testimonio sea de bendición. Y no se trata tampoco de que las cosas buenas pesen más que las cosas malas. Mejor arrepintámonos de las cosas malas. Arrepintámonos, como dice la Biblia, de lo que estamos haciendo mal. Porque no se trata de que, bueno, es que lo que hago mejor, ¿verdad? Va a pesar más. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a Cristo. Ya lo mirábamos el viernes, ¿verdad? Por gracia somos salvos, no podemos impresionar a Dios. Por eso vamos a analizar este pasaje de la Biblia, Mateo 7 del 21 al 23, para poder encontrar 3 enseñanzas que nos van a ayudar a que no solamente alabemos o digamos algo de labios para afuera que tiene que ver con Dios, sino que realmente lo que digamos se refleje en nuestra vida, en nuestro testimonio. Les invito a leer esta primera enseñanza juntamente conmigo. Dice así: nuestro testimonio de labios debe coincidir con la voluntad de Dios. Lo que yo digo, lo que yo expreso, debe coincidir con la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Bueno, déjenme decirles que está en la Biblia. Ahí la podemos encontrar. Nuestro testimonio de labios, es decir, lo que expresamos. Si estamos diciendo verdad, bueno, está coincidiendo nuestro testimonio con la voluntad de Dios. Si estamos bendiciendo, estamos coincidiendo con la voluntad de Dios. Si estamos expresando honestidad, integridad, amor, paz, gozo, y estamos glorificando y alabando a Dios, estamos coincidiendo con la voluntad de Dios. Pero hay cosas que no coinciden con la voluntad de Dios, y usted y yo las sabemos. Por eso necesitamos tener cuidado. Las promesas de Dios no se cumplen en la vida de las personas que solamente dicen honrar a Dios de labios para afuera. Dios cumple la totalidad de su promesa en quienes hacen su voluntad, sin excusas, sin pretextos. ¿Qué le pasó a Jonás? Llegó hasta Tarsis, construyó ahí su paraíso, ¿sí? Fue rey de Tarsis, Jonás. ¿Consiguió huir de Dios? No. Él mismo sabía. Jonás le dijo a los marineros: échenme al mar, agárrenme y échenme al mar, porque yo soy el motivo de que ustedes estén padeciendo. Y ahí en el mar, Dios trabajó con él. Así como Dios trabaja con nosotros cuando nos queremos desviar, cuando no queremos hacer su voluntad, cuando nuestro testimonio de labios no coincide con la voluntad de Dios. Él trabaja con nosotros y nos da la oportunidad de corregir y nos dice: oye, no es por ahí, mira, corrige tu vida, corrige tu pensar,
corrige tu forma de pensar para que corrijas tu forma de vivir. Se cuenta la historia de un médico allá en la era del Renacimiento, o del renacentismo, mejor dicho. Se llamaba Tomás Linacre. Él fue médico de los reyes de Inglaterra, de Enrique VII y de Enrique VIII. Fundó la Real Universidad de Médicos en Inglaterra. Al final de sus años, él se ordenó como sacerdote católico y entonces en aquellos tiempos, bueno, a estos que se ordenaban, les regalaban, les daban una copia de los 4 evangelios para que las leyeran y de ahí basaran sus homilías. Y cuando este hombre, Tomás, empezó a leer los 4 evangelios, quedó tan sorprendido, porque nunca los había leído, que dijo, o estos no son los evangelios, o nosotros no somos cristianos. Mis hermanos, al leer la Biblia debemos reconocer que Dios tiene la razón. Cuando nos enfocamos a escucharlo, a alabarlo, necesitamos enfocarnos en que Él tiene la razón. Lo que Dios nos dice no son sugerencias, es su voluntad. Lo que Dios nos dice no son opciones, es para que lo vivamos porque es lo mejor. Al leer la Biblia nos debemos ajustar a la voluntad de Dios. Su voluntad debe darnos gozo. De tal forma que podemos descansar y poner todo nuestro ser en Él. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y estos pasajes, más que asustarnos, más que alarmarnos o ponernos tristes, deben llamarnos al arrepentimiento y ajustar nuestra vida a lo que Dios nos quiere viviendo, nos quiere haciendo. A veces podemos pensar, bueno, entonces Dios, ¿de quién va a entrar? ¿Quién va a entrar en tu santuario? ¿Quién va a entrar en tu reino? Como los apóstoles le preguntaron a Jesús. Entonces, Señor, o sea, ¿quién se va a salvar? Cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico, que alguien que ama mucho las riquezas, se salve. Y los apóstoles le preguntaron, bueno, entonces, ¿quién se va a salvar? A lo mejor nosotros también podemos pensar eso. Bueno, Señor, entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Bueno, el Señor contesta, son que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y entonces, si lo entendemos bien, esa es la lucha de todos los días. Esa es la lucha de todos los días. ¿Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios me dice? ¿Hago lo que quiero, lo que me va a traer diversión, lo que me va a traer popularidad, lo que está de moda, aunque no agrade a Dios, pero lo hago? ¿O hago lo que Dios me está diciendo que haga? Todos los días enfrentamos esa lucha. Todos los días nos preguntamos o nos vamos a cuestionar si hacemos lo que Dios nos dice, si soy honesto o no lo soy, si digo la verdad o no lo soy, si glorifico su nombre o no, si bendigo o maldigo. Todos los días tomamos decisiones que tienen que ver con hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Todos los días. Entonces Dios quiere trabajar en nosotros y con nosotros para que podamos entender que hay más bendición, hay mejor recompensa en hacer su voluntad. Hay más disfrute, hay más deleite en hacer la voluntad que Dios ha planeado para nosotros. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces no lo entendamos, pero aunque no lo entendamos, debemos de creerlo. Miren, hoy en día es muy fácil aprender expresiones que escuchamos en la iglesia, en los cultos. El lenguaje cristiano es cada vez más conocido. Ya muchas personas dicen oración en vez de rezo. Ya muchas personas dicen que van a buscar a Dios o que van a
a clamar a Dios, ¿verdad? O dicen amén, y no necesariamente son cristianos, cristianas o hijos o hijas de Dios. Por eso este pasaje, al darnos cuenta de la situación en la que vivimos, nos dice claramente, no porque llamemos a Dios Señor, quiere decir que le estamos obedeciendo. Si llamamos a Dios nuestro Señor es porque queremos ajustarnos entonces a nuestra vida. Llamémosle a Dios Señor para ajustarnos a su voluntad. Llamemos a Dios Señor, a Cristo llamémosle Señor para hacer lo que su palabra nos está mostrando. Si tenemos alguna duda, hablemos con Él. Si algo se nos hace muy difícil, podemos hablar con Él. Porque las luchas están en cada uno de nosotros. Son diferentes, cada uno luchamos con diferentes cosas, diferentes aspectos de la vida. Pero ahí están las luchas, ahí está la tentación, ahí está. Dios quiere que confiemos en Él, que hagamos su voluntad, que nuestro testimonio de labios coincida con la voluntad de Dios. Si queremos saber si Cristo es nuestro Señor, sencillo, estamos comprometidos con hacer su voluntad. Si no obedecemos lo que la Biblia nos ordena, Cristo no es nuestro Señor. Si no obedecemos lo que la Biblia nos ordena, Cristo no es nuestro Señor. Podrá ser nuestro Salvador y podemos conformarnos con esa parte nada más. Dios, tú me salvaste en Cristo, gracias, ¿verdad? Pero pues yo dirijo esta parte de mi vida. A lo mejor podemos decir que Cristo gobierna a lo mejor el área familiar de nosotros o el área del trabajo. Pero a lo mejor hay otras áreas que Cristo no está dominando y que Él no es el Señor. A lo mejor no es el Señor de mis pasatiempos o de algunas otras cosillas por ahí en mi vida donde yo quiero hacer las cosas como yo digo. Y para todo el Señor tiene una instrucción en su palabra. Por eso el versículo es tan claro. Dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sujetemos nuestras expresiones a la voluntad de Dios. Miren, la Biblia dice en el Salmo 120, versículo 2, Salmo 120, versículo 2, lo siguiente. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. ¿Hemos orado así? Señor, hoy no quiero decir mentiras, ayúdame, en verdad. En verdad, Señor, mira, ayer me aventé como unas 500, pero hoy no, Señor. Sí. Ayer dije un montón de falsedades contra personas, contra mí mismo, contra otros, ¿verdad? No, Señor, ayúdame, no. Que mi lengua no sea embustera. O sea, que no prenda fuegos de enojo contra otros. Que no me meta en donde no me llaman. Que no provoque pleitos. Que sea un pacificador. ¿Hemos orado así? Porque todos los días trabajamos con personas. Todos los días nos relacionamos con las personas. No podemos decir que no, yo estoy en mi oficina encerrado, ¿verdad? Y pongo mi caja y que nadie me moleste. Hasta por correo decimos mentiras, hasta por email, ¿verdad? Hasta por WhatsApp o por Facebook decimos mentiras. Pero nuestra oración debe ser esa, buscar que nuestros labios, nuestro testimonio de labios coincida con la voluntad de Dios y que el Señor nos ayude para mantenernos ahí. La segunda enseñanza que tenemos el día de hoy, vamos a leerla todos juntos. Dice así, nuestro testimonio de labios debe sujetarse al servicio que Dios nos pide. O sea, lo que yo digo, lo que yo expreso, debe sujetarse al servicio que Dios me está pidiendo.
Ahorita vamos a leer Mateo 7:22. Pero sabes, lo que más nos debería importar y mover es el servicio en lo que Dios quiere, no en lo que cada persona prefiere. Bueno, muchas personas prefieren trabajar 2 horas al día. Muchas personas prefieren no ir a la escuela, pero recibir su título universitario. Muchas personas prefieren no estudiar, pero ganar 10,000 pesos a la semana. Muchas personas prefieren no hacerse responsable de sus hijos, pero tener 20 mujeres. Y así vivimos en un tiempo donde el pecado y lo que no es la voluntad de Dios está consumiendo y está llenando la mente de las personas. Pero no se trata de hacer lo que yo prefiero, se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de que Dios se haga para mi lado, que Dios incline la balanza hacia lo que yo quiero. Se trata de yo hacerme para el lado de Dios, yo pedir, Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios. Hazme ver con claridad este día qué es lo que tengo que hacer como tu voluntad. A veces escribimos nuestros planes y se los damos a Dios. Señor, aquí están mis planes. Órale, échale la bendición. Y debe ser al revés. Señor, aquí está tu palabra. Ayúdame a subirme en ella. Ayúdame a darle a tu voluntad. Y no al revés. Mateo 7:22, en esta versión dice, vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, hablamos por ti y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Y aquí está la parte difícil o confusa en este pasaje. Miren, la realidad es que Dios, por amor a las personas que están escuchando el evangelio, por amor a los que aún no creen, usa a cualquier persona para sembrar la semilla del evangelio, para llamarla al arrepentimiento, para poder transformar su vida. Pero no siempre significa que quien es usado por Dios le reconoce a Él y le obedece en su totalidad. A veces esto nos cuesta trabajo digerirlo. Pero es que ¿cómo Dios va a usar a un borracho para que otro se convierta? ¿Sí? El mal ejemplo de un borracho en alguien que es sabio y entendido, Dios lo usa para que él entienda, no, yo no quiero terminar así. El mal ejemplo de otras personas, Dios lo usa para sacudir a otras, para que piensen, yo no quiero concluir igual. Incluso el mal ejemplo de muchos cristianos también Dios lo usa. Dios lo usa para que otros se acerquen a Dios, se aferren a Él, confíen, oren más, escuchen su palabra o estudien su palabra. El Señor sabe lo que hace. Y el Señor ha usado a muchas personas, a quien Él quiere, siempre Él lo usa para sembrar la semilla del Evangelio. Por eso nosotros que queremos escuchar a Dios, que queremos dar un buen testimonio, el Señor nos invita para que nuestro testimonio de labios se sujete al servicio que Dios nos pide. Es decir, que digamos, Señor, sí, tú me estás llamando para que sirva en esto, heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Tú me estás llamando, Señor, para que sirva en esto, aquí estoy. No se trata de hacer lo que cada uno quiere. Imagínense, ¿verdad? Si en la casa cada quien hiciera lo que quiere, bueno, no me digan, no me cuenten testimonios, ¿verdad? Pero sí, yo sé que hay familias donde cada quien hace lo que quiere, pero eso es un caos.
Imagínese un trabajo donde cada quien hace lo que quiere. Cada quien llega a la hora que quiere, cada quien sale a comer a la hora que quiere, cada quien trabaja las horas que quiere y cada quien hace, se va vestido o se expresa como mejor se le antoja. Imagínense, no hay orden, no avanza, no nada. Pues de igual manera la iglesia, necesitamos sujetarnos a Cristo para que Él nos vaya dirigiendo y no decir, no, pues yo nada más en esto. No, si Cristo nos está diciendo, tú puedes hacer mucho más, vamos, entonces creámosle. La realidad es que Dios siempre muestra su amor. Dios nos ama y Él quiere usarnos. Si recordamos en un versículos anteriores, el Señor nos dice que tengamos cuidado en no ser falsos. Entonces tengamos la oportunidad, aprovechemos la oportunidad para ser íntegros. Que lo que pensamos y decimos y vivimos concuerde con lo que somos, incluso cuando nadie nos ve. Es la definición de integridad. Que lo que decimos y vivimos concuerde con lo que somos, con lo que pensamos, incluso cuando nadie nos ve. Si sabes que Dios te usa, si sabemos que Dios nos usa, entonces, bueno, esforcémonos por obedecerle, renovemos nuestro compromiso con Él. Si estamos viendo que Dios nos ayuda para servir a otras personas, para mostrarles su amor, para suplir necesidades, si vemos que Dios nos da palabra para animar, para exhortar, para demostrar su amor, entonces mostremos obediencia a Dios. Si a pesar de lo que somos, Dios nos usa, no quiere decir que así nos podemos quedar, sino más bien comprometernos acercándonos más a Él para probar su presencia aún más, para disfrutar de su presencia todavía más. Cuando nos sujetamos al servicio que Dios tiene para nosotros, entonces disfrutamos. Miren, la Biblia dice en 1 Corintios 9, del 26 al 27, lo siguiente. Así que no quiero correr sin preparación, ni boxear dando golpes al aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control. No sea que después de predicar a otros, yo me vea eliminado. Estas son palabras del apóstol Pablo, donde dice que él se sujeta en obediencia a Cristo. Él se sujeta a la disciplina de Cristo. Él no anda haciendo lo que él quiere. Está sujeto a Cristo. Y de la misma manera, cada uno de nosotros debemos sujetarnos a lo que la Biblia nos dice y nos enseña, a lo que Dios nos ha mostrado como iglesia, para caminar juntos, para trabajar juntos, para servir juntos, para que el alcance sea mayor, para que la bendición sea mayor aún, sirviendo donde Dios nos muestra que podemos servir. En un equipo de fútbol, pregunto, ¿todos son delanteros? Una vez me dio risa porque llevé a mi hijo a un juego de fútbol de niños y todos los niños querían ser Cristiano Ronaldo, todos los 11, ¿sí? Y ahí están los 11, todos en la delantera. ¿Y quién defendía? ¿Sí? Hay niños que quieren ser portero. Imagínense 11 porteritos ahí en la portería. A veces así sucede en nuestra vida. Queremos ser lo que preferimos y no lo que Dios nos está mostrando. Dios nos está diciendo, oye, tú puedes ser esto, tú puedes hacer aquello, te di este don, te di aquellos dones, úsalos en donde tú sabes que puedes ser de bendición. Escuchemos al Señor que nos habla y que nos pide que le sirvamos. Y en tercer lugar, vamos a leer todos esta tercera enseñanza. Dice así: nuestro testimonio de labios debe reflejar nuestro compromiso con el bien. El versículo 23 de Mateo 7 dice: entonces les diré claramente, nunca los conocí.
apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. ¿Cómo puede alguien llamar a Dios Señor, Señor y estar comprometido con el mal? ¿Cómo puede alguien ser usado por Dios para predicar, para enseñar, para testificar, para orar, para llevar mucha bendición y estar comprometido con el mal? Jesús lo está diciendo. Jesús lo está diciendo. Y este es un pasaje que nos estremece o nos debería de estremecer. Estar delante de la presencia de Dios y entonces decirle, Señor, pero tú me usaste para esto. Mira, en la iglesia hacíamos esto y íbamos para allá y hacíamos, llorábamos y todo esto, Padre. Y que Dios nos diga estas palabras. Necesitamos ubicar en dónde está nuestro compromiso. ¿Con quién está nuestro compromiso? A veces decimos, bueno, si estamos aquí en el templo es porque queremos, ¿verdad? Comprometernos con Dios. Qué bien, qué bien. Pero entonces también cuando salgamos allá a la banqueta y vivamos de domingo a las 2 de la tarde o 1:30 hasta la próxima semana, también vivamos comprometidos con Dios. Este pasaje tiene que hacernos pensar, tiene que estremecernos, tiene que hacernos reflexionar. ¿Me estoy dedicando al mal? Y a lo mejor nuestra respuesta natural es no, ¿verdad? Y hasta me rasgo las vestiduras. No, Señor, yo no. Si yo te amo, yo estoy dando mi vida por ti y yo te estoy sirviendo así. ¿Sí? También las personas que Jesús les dice, hazte para allá, no te conozco. También las personas estas creían que le estaban sirviendo a Dios. También Dios las usaba. Pero la diferencia está en un compromiso mayor con hacer la voluntad de Dios. La diferencia está en una dedicación a obedecer a Dios. El versículo 21 nos dice claramente, ¿verdad? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Otra versión dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cada día necesitamos preguntarnos entonces, ¿estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial? ¿Estoy haciendo su voluntad totalmente? ¿O estoy nada más aventando como gotitas de su voluntad? Y a veces así vivimos, con gotitas de su voluntad, en vez con la cascada de agua viva que puede transformar nuestro ser, donde podemos hacer enteramente su voluntad. Yo les invito para que nuestro deseo sea escuchar la palabra y obedecerla, para que no dejemos que los afanes de este mundo ni el enemigo apaguen nuestro deseo de servir a Dios, de obedecerle, de comprometernos con Él. Recordemos que no se trata solo de participar en una iglesia, se trata de entregar primeramente nuestra vida a Cristo para vivir en un esfuerzo de santidad. No se trata de ver a la iglesia como un club, sino como el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo. No se trata de ver a la iglesia como un trabajo más, sino como la oportunidad de servir e ir descubriendo la voluntad de Dios. Yo quiero invitarles para que podamos pedir a Dios sabiduría, para que Él nos ayude y no nos acostumbremos a la mentira o a la falsedad, al falso testimonio. Porque el Señor en este pasaje, después de que nos dice,
entra por la puerta de la obediencia, entra por la puerta estrecha, pero cuidado con los falsos maestros, cuidado con que nosotros no nos convirtamos en falsos maestros. Y una característica de los falsos cristianos es que solamente le honramos o le honran a Dios de labios para afuera. Proverbios 10:18 dice, Proverbios 10:18, el de labios mentiroso disimula su odio, el que propaga calumnias es un necio. Recordemos, hermanos, que no todo el que le diga Señor, Señor, significa que hace la voluntad de Dios. No se trata de una obediencia de labios para afuera. Se trata de un compromiso personal con Cristo para hacer el bien, porque Cristo nos está transformando. Yo quiero invitarles para que aceptemos el reto que Dios nos presenta. Dios nos invita para que reflejemos una vida transformada. Pues nuestro testimonio solo de labios para afuera no ayuda, no bendice a las personas. Queremos que otros se acerquen a Cristo. Necesitamos reflejar una vida transformada, una vida diferente. Queremos que haya cambios en nuestro hogar, en nuestros familiares, en el trabajo, en donde estamos. Queremos que haya cambios significativos, que Dios conteste eso que le estamos pidiendo. Entonces, reflejemos una vida transformada. Reflejemos que amamos a Dios. Reflejemos que el Señor es todo para nosotros. Vamos a orar. Yo quiero invitarles para que, si Dios les ha mostrado algo en esta tarde, usted puede inclinar su rostro y pueda orar y pueda platicar con Dios y pueda analizar su vida para que lo que usted hace y lo que usted dice pueda coincidir totalmente con la voluntad de Dios. Señor bendito, gracias te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, a poder ser cristianos que nos esforzamos en hacer tu voluntad. Queremos, Señor, agradarte y honrarte en todo. No permitas, Señor, que lleguemos a ese día en tu presencia y seamos rechazados por ti, porque nuestro compromiso fue con el mal, fue con la maldad, porque nos engañamos a nosotros mismos en una religión y no en una relación contigo. Guárdanos, Señor, y ahora permítenos arrepentirnos y venir delante de ti, Señor, para pedirte perdón y poder decirte que queremos que tú nos cambies, que tú nos transformes, que hagas nueva nuestra vida para poder obedecerte, Señor, con todas nuestras ganas. Señor, escucha el clamor de mis hermanos y hermanas que oran a ti. Escucha el clamor de tu pueblo. Tú sabes, Señor, de las luchas. Tú sabes, Señor, de las angustias. Tú sabes lo que cada quien está viviendo. Pero en ti confiamos. Tú eres nuestro Dios. Queremos, Señor, que tú seas siempre y en todos los aspectos de nuestra vida nuestro Señor, nuestro dueño. Haznos, Señor, entender tu voluntad y haz lo que tengas que hacer para que disfrutemos una vida en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.